Este es un webinar que tengo el gusto de presentar con Héctor Aristizábal. Mi nombre es París y estoy ahora mismo en la Sierra Norte de Madrid. ¿Y por qué hacemos este webinar? Yo creo que es lo primero que voy a plantearos y me apetece mucho compartir a Héctor. Yo a Héctor le conocí personalmente hace 3 años en un taller de teatro ritual en el norte de España y desde entonces pues estoy también como compartiendo todo lo aprendido con Héctor desde el teatro ritual, eh, desde la Asociación Play también, aquí en la Sierra Norte, a través de laboratorios y precisamente a finales de septiembre hemos invitado a Héctor para la Sierra Norte de Madrid para poder compartirlo con nuestra comunidad aquí en Rascafría, en un pueblito, y con un taller ritual que se titula Morir antes de morir. Y entonces me planteaba Héctor, bueno, pues sería súper lindo poder también hablar de esto, ¿no? De morir antes de morir con un grupo mucho más amplio de gente, porque él tiene muchísimas ganas de compartir sus reflexiones durante varios años, porque viene haciendo también todo este trabajo y él lo va a explicar mucho mejor que yo, y porque también una de las cuestiones que nos trae aquí tiene que ver con esta dificultad que tenemos muchas personas, y me pongo yo también como primera persona, para dejar morir relaciones, dejar morir momentos, dejar morir situaciones, dejar morir a personas, ¿no? Que esto es lo que más me ha removido a mí en los últimos meses, que es lo que tiene que ver con poder dejar morir a personas que quieren morir, pero también, bueno, pues poder entrar en cómo son los duelos, ¿no? Y hace años recuerdo algo que me dijo Héctor, que nos dijo a las personas que estábamos en un taller, que tiene que ver con en la sociedad en la que vivimos muchas de las, mucho de lo que no dejamos ir, mucho de lo que no compostamos, de lo que no dejamos morir, lo acumulamos en el pecho y se mantiene ahí, es muy doloroso. Y esto me hizo reflexionar también, me hizo reflexionar muchísimo, Héctor, y ahora te voy a pasar la palabra y te lanzo la pregunta, Héctor, ¿qué nos pasa que no podemos o no sabemos dejar ir? Hola. Bueno, gracias París, gracias por conjurar este espacio y por tus amables palabras de nuestro encuentro. Yo no soy responsable de nada de lo que le pasó a París en ese encuentro. Lo que ella ha hecho con eso es lo que hacemos todas y todos cuando participamos en algo, ¿no? En algo con comunidad, y es que nos damos cuenta de que no estamos solas, de que nuestro dolor no es solo nuestro y no es solo humano, de pronto que el dolor es algo que compartimos. Y cuando hablamos de sanar lo que nos duele, sobre todo las heridas y el trauma, lo hacemos en grupo también. No es algo que podamos hacer solas. Y por eso es que conjuramos estos espacios. Y muchas gracias por estar acá. Es muy interesante que siempre estos espacios conjuran sobre todo a las mujeres. Ustedes conocen muy bien qué es eso de algo que muere, esos ciclos constantes que hay en la naturaleza, incluyéndonos a nosotras como naturaleza. Ustedes lo viven durante muchos años, cada mes, en la posibilidad de la vida y luego el óvulo que se va y regresa afortunadamente por un tiempo. Entonces ustedes viven ese ciclo cada mes por muchos años. Generalmente los masculinos o los hombres tenemos más dificultad de conectarnos con esos ciclos, no porque no los vivamos, pero no nos entrena la modernidad para eso. Yo coloqué una palabrita en el chat, una pregunta de algo que de pronto todas y todos estamos pasando, y es que siempre estamos tanto terminando como empezando cosas. Y la puse ahí porque creo que hoy vamos a hablar de algunas de las cosas que tienen que ver con este concepto de morir antes de morir, eh, y no morir sin morir, que siento que es lo que nos está pasando a muchas y a muchos. Entonces me encanta ver que algunas personas vieron la pregunta y compartieron algunas respuestas, algunas palabras, ¿no? Y es interesante ver que aparecen muchas cosas alrededor de una sola palabra, que es el final. ¿Qué significa el final de algo? ¿No?
Y cuando hablamos de muerte, generalmente pensamos únicamente o inmediatamente en el final de lo que llamamos la vida biológica, el final de este organismo que somos. Yo les voy a hablar un ratico, voy a lanzar algunas ideas, no porque sean las mejores ideas, son las ideas con las que estamos trabajando ahora, para ojalá crear las condiciones para una pequeña práctica que me gustaría invitarlas a hacer y luego hablar un poquito y escucharnos todos, ya no en cacofonía, sino escuchar las voces y algunas preguntas que puedan emerger. No porque yo tenga la respuesta, pero puedo compartir dónde estoy en eso y ojalá podamos escuchar a otras voces. Entonces, sí, pensamos en ese final de la vida biológica, que es algo que, bueno, no sé si han recibido el memo, pero nos va a pasar a todas. Para mí es tal vez la única verdad absoluta que reconozco y es que todos nos vamos a morir, inclusive el sol. La mayoría somos producto de estrellas que murieron billones de años, ni siquiera sabemos cuántos, y gracias a ellas tenemos calcio, tenemos una cantidad de sustancias que viven en nosotras. Todos vivimos de lo que trabajó mucha gente que ya no está acá. Las casas, las autopistas, los saberes, las filosofías, las religiones, las ah, prácticas espirituales. Realmente todo lo que nosotros utilizamos como seres humanos hoy fue creado por gente que ya está muerta, lo que llamamos los ancestros y las ancestras, y no solo humanos, sino otros que humanos, más que humanos, incluyendo el cosmos, ¿no? Cada uno de nosotros somos polvo de estrella, no como una imagen poética, literalmente somos polvo de estrella, está en nuestra sangre. Entonces, yo lo que siento es que la muerte es algo que aparece todo el tiempo en nuestras vidas, es parte de la vida. Ya lo mencionó París. Espero que a todas les haya pasado, que hay relaciones amorosas y no solo no solo afectivas, hay relaciones con muchas cosas que terminan. A veces nos tenemos que ir de un país para otro o simplemente cambiamos de lugar donde habitamos. Nuestros hijos, los que tenemos hijos, crecen y ya no nos necesitan de la misma manera, espero, y se van. Un trabajo al que le entregamos muchos años de nuestra vida llega a su fin. Los cuerpos pierden capacidad. Yo si no me pongo las gafas no los puedo ver muy bien. Hay cosas que ya no puedo hacer de la misma manera. Hay certezas. Yo por lo menos, no sé si les ha pasado, he creído muchísimas cosas que no eran verdad. Y si no las dejo ir, pues no me puedo abrir a otras comprensiones, ¿no? Entonces, hay identidades que tenemos que por muchos años nos permitían de alguna manera responder a la vida y que todavía están en nosotras, pero que ya no funcionan. Entonces, yo llamaría eso pequeñas muertes dentro de la vida. Entonces, por eso me gustaría empezar aclarando que hoy no vamos a ensayar nuestra muerte. Yo creo que no hay forma de hacer eso. Pero tampoco vamos a imaginarnos cómo será nuestro último día. La idea aquí no es buscar una experiencia extrema, ni tampoco en los talleres que hago, sino que vamos a explorar, espero, algo un poquito más cercano, más sencillo, y es qué ocurre en nosotras cuando algo termina en nuestra vida, pero nosotros todavía eh, no hemos encontrado una manera de terminar con ello adentro. Entonces, ese es como el territorio que me gustaría ofrecer hoy, que exploráramos juntas. Eh, por ejemplo, y ahí también quiero aclarar algo que es algo que hacemos en los talleres, y es que cada persona decide cómo quiere y hasta dónde quiere participar. Más adelante vamos a escribir, no vamos a compartir nada de lo que escribamos. Eh, lo que hagamos podemos hacerlo como ustedes se sientan cómodas o simplemente podemos escuchar. Eh, entonces, la idea hoy no es entrar como en un acontecimiento muy doloroso de nuestra vida, porque yo siento que
o por lo menos esa ha sido mi experiencia conmigo mismo y en los talleres, que la intensidad no necesariamente genera profundidad o genera insight. Siento que nos hemos acostumbrado a vivir experiencias y a buscar experiencias intensas con plantas medicinales, con no sé qué tipo de terapias. Y esa búsqueda yo la sigo haciendo y me parece importante, pero no necesariamente generalmente producen profundidad. Necesitan un suelo, necesitan una comunidad, necesitan tiempo para compostarse, que es una palabra que vamos no una palabra, es una comprensión que espero podamos explorar más adelante. Entonces, de alguna manera vivimos, y lo mencionó también París, en una cultura que no sabe concluir, que no nos enseña a concluir. Entonces quisiera comenzar con algo que a mí me ha tomado muchos años comprender, y de pronto a ustedes no les pase lo mismo, pero por mucho tiempo yo sentía que vivíamos en una cultura que niega la muerte y que niega los finales, y que al negar la muerte termina negando la vida. Y, pero después me di cuenta que para negar algo hay que aceptar que existe. Y siento que nuestro problema es un poquito más profundo. Tenemos una terrible fobia a la muerte. Yo, por ejemplo, crecí en Colombia y crecí en un barrio de Bello, una ciudad de acá, pequeña, y crecí cerca de un lugar que llamaban la esquina de la muerte. Y era en una autopista donde había una curva peligrosísima, donde yo cada mes veía a alguien que había sido atropellado y a veces ya estaba cubierto por una manta, y obviamente los vecinos y los curiosos y la policía, etcétera, estaban ahí. Y desde muy niño yo sentí una enorme fascinación por qué era eso que estaba pasando ahí. Y después comenzaron a aparecer los muertos de la guerra. Y la gente decía, algo tuvo que haber hecho. No sabemos qué le pasó, no sabemos quién lo hizo. Pero después llegaron las muertes, otras muertes en mi familia. Entonces yo perdí a mi hermano menor que murió de SIDA, fue una de las primeras víctimas del SIDA aquí en Colombia. Luego perdí a otro hermano que fue secuestrado, torturado y asesinado por los paramilitares. Y a muchos amigos en la universidad. Entonces la guerra también me conectó con la presencia real, concreta de la muerte. Cuando me fui para el exilio y en Los Ángeles trabajé con pandilleros, me tocó enterrar muchos de los pandilleros que eran mis clientes, como llaman en Estados Unidos a los niños que vienen a buscar ayuda o a las familias que vienen a buscar ayuda. Y finalmente también trabajé en hospicio. No sé si ustedes saben, el hospicio es ese lugar donde envían las personas para quienes la medicina dice que ya están desahuciadas, que ya no pueden hacer nada. Entonces, me fui dando cuenta que paradójicamente, aunque había estado tan cerca de tantos muertos, eso no significaba que supiera qué hacer con la muerte. Y siento que ese no era no únicamente mi problema, sino que era una expresión de algo que estaba en la cultura. Entonces, cuando hablamos de esta fobia a la muerte, eh, no quiero que lo imaginemos solamente como que las personas tenemos miedo a morir, sino que vivimos en una cultura entera, la modernidad, que se ha vuelto fóbica a la muerte. Entonces, ¿y cómo se expresa eso? Cuando perdemos, por ejemplo, las historias, cuando perdemos los rituales. Los rituales más sofisticados que yo he encontrado en todas las culturas han sido alrededor de la muerte. Es qué hacer con ese misterio que todavía no hemos podido resolver. ¿Qué pasa cuando el ser biológico se va? ¿A dónde se va? ¿Qué quiere decir eso? Y la mayoría de las religiones, las filosofías, la literatura está llena de esa pregunta, ¿no? Entonces, pero también me daba cuenta que habían culturas que de alguna manera durante muchos tiempo, sobre todo las culturas y las comunidades más ancestrales, que tenían una cantidad de rituales que ayudaban a las personas a convivir con los finales.
no solo la muerte biológica, sino los finales. Entonces, por ejemplo, yo trabajé en un lugar que se llama, no sé si han escuchado de este hospital, City of Hope, la ciudad de la esperanza, que está en Arcadia, en California. Y allá, a pesar de que morían en ese momento, hace más de 20 años que estuve allá, morían 365 personas al año, un equivalente de una persona al día. No podía hablarse de la muerte, porque significaba perder la esperanza. Entonces era muy impresionante que aunque había una cantidad de tecnologías, allá por ejemplo hicieron el primer trasplante de médula ósea, hicieron una cantidad de descubrimientos de trabajo con el cáncer, pero eso que generaba, que había una pobreza en medio de esa tecnología, había una enorme pobreza cultural de cómo acompañar esos últimos días de la vida de una persona. Entonces, eso a mí me desconcertaba profundamente, porque de alguna manera eh, nadie sabíamos qué hacer cuando una persona se estaba muriendo. El médico sabía que la persona se estaba muriendo, la familia sabía que la persona se estaba muriendo y la persona lo sentía y lo sabía de alguna manera, pero no podía hablar de eso. Entonces, ¿qué hacía eso? Que la persona permaneciera profundamente sola en este momento de su vida. Que no había personas que le decían eso que hemos escuchado tantas veces y que yo acabo de vivir hasta el año pasado con mi madre que murió a los 96 años, murió de Alzheimer's y demencia y se fue muriendo en el cuerpo, pero no podíamos hablar de eso. Yo recuerdo que cuando trataba de hablar con ella, ella me decía, esas palabras que te están saliendo de la boca, no dejes que te salgan. Y a veces me decía, váyase. Y era muy doloroso, ¿no? Pero, entonces, ¿qué pasa con nosotros cuando nos metemos en esa especie de esperanza basada, no en la esperanza activa, sino en una fobia de no reconocer los finales? Entonces, pero bueno, entonces comienzo por aquí, con la muerte. Pero me parece que eso no pertenece solamente al hospicio o a aquellos momentos en que podemos confrontar el hecho de que somos seres mortales. Entonces, hoy me gustaría preguntarnos más, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando no podemos reconocer que una relación terminó? Una relación con un ser querido, por ejemplo. Entonces, ¿qué nos ocurre? A mí me ha ocurrido. Uno sigue llamando, uno sigue esperando, uno sigue interpretando gestos como la posibilidad del regreso. Aunque la relación terminó, eh, como que una parte de nuestra vida continúa organizada alrededor de alguien que ya no está. Y bueno, hay situaciones muy extremas. Por ejemplo, ahora estoy trabajando con la Jurisdicción Especial para la Paz aquí en Colombia y sobre todo acompañando personas buscadoras. La mayoría son madres, hermanas, hijas. También hay hombres. Y entonces ahí hay una cosa muy difícil, que es lo que llamamos la pérdida ambigua, porque el cuerpo no está, la persona no está, pero sigue viva en la psicología de la gente, en la búsqueda de la gente. Entonces eso genera una ambivalencia impresionante, porque si admito que de pronto ya murió y está tirada no sé dónde, pero todavía no puedo permitirme sentir el duelo, porque sería admitir que nunca va a aparecer. Bueno, ese es un caso extremo, que, bueno, disculpen que se me acaba de venir porque estoy trabajando con eso. Pero volviendo a lo cotidiano, es que ocurre, por ejemplo, cuando un proyecto cumplió su ciclo, pero de alguna manera nuestra identidad depende de que eso continúe. Entonces también yo trabajo con personas desde mi edad que ya se han jubilado, la mayoría sin ningún júbilo, pero que han de alguna manera creado su identidad alrededor del rol que han cumplido en sus empresas. Entonces hay una pérdida de identidad y de propósito que sabemos genera depresión en la mayoría de las personas
incluso crisis suicidas, y ahora es una de las causas esenciales de las personas de 60 a 75 años de suicidio en el mundo, porque la jubilación no es la que genera el suicidio, sino es como que lo que se revela ahí es cómo hay vidas que han quedado de alguna manera atrapadas en una identidad con una función o con un rol. ¿O qué ocurre? Bueno, lo dije ahora, cuando el cuerpo está cambiando, pero seguimos exigiéndole que actúe como lo que fue antes. Eh, entonces, sí, bueno, y lo diría tal vez inclusive más en otra cosa que es mucho más común, y es que hay veces hay cosas que nos han permitido protegernos, eh, que de alguna manera han sido necesarias durante algunos momentos de nuestra vida y que siguen gobernando nuestra existencia muchos años después, pero ya no nos permiten crecer. Entonces, por ejemplo, hay alguien que aprende a sobrevivir callando, una familia donde su voz no era permitida y se le enseñó a desconfiar y a no necesitar de nadie. Pero 20 años después ya ella no está en peligro, pero todavía evita la intimidad. Trata de controlar cada situación. La mayoría de los hombres fuimos educados a confundir que nuestra vulnerabilidad era una amenaza, pero seguimos usando eso. Bueno, podría seguir poniendo ejemplos, seguro que ustedes tienen sus propios ejemplos, pero entonces lo que quiero hablar aquí es cómo cuando algo que ya terminó, que ya cambió, se ha dado, pero una parte nuestra continúa viviendo como si nada hubiera cambiado. Entonces es lo que yo llamo morir sin morir. Relaciones que mueren y no encuentran maneras de compostarse. Entonces, sí, no es únicamente un miedo a la muerte, sino que aparece como una enorme dificultad para que algo termine. Y así terminamos como viviendo entre dos mundos, entre eso que murió, pero que sigue organizando nuestra vida y no nos permite realmente liberar esa energía que está atrapada ahí, que es también una forma de entender el trauma, y liberar esa energía para servir a eso que todavía quiere emerger de cada una y cada uno de nosotros. Entonces, nosotros, siento que en general hemos aprendido a terminar cosas, pero no hemos aprendido a concluir. No sé si conocen al escritor Byung-Chul Han, que cuando habla del ritual, que me gusta mucho, él dice que nosotros sabemos cancelar contratos, cerrar cuentas bancarias, jubilarnos, bueno, en el mejor de los casos, firmar el divorcio, entregar las llaves de la casa, salir de la empresa, terminar un tratamiento, pero aunque objetivamente sabemos que eso termina, eso no quiere decir que haya concluido en nosotras. Entonces, aunque la relación haya terminado, las conversaciones continúan ocurriendo cada noche, así sea inclusive dentro de nuestra cabeza. Y bueno, entonces hay una cantidad de ejemplos y la pregunta que yo me hago es, si algo que ya fue, tuvo una función en nuestra vida y de alguna manera terminó, y estamos atravesando por ese duelo, pero no lo cruzamos, nunca, entonces seguimos tratando como de regresar al mismo lugar. Precisamente eso es lo que los rituales permitían. En los rituales lo que hacemos es marcar algo que ya no es. Entramos en lo que llamamos el espacio liminal o el umbral. Así no sepamos que es un lugar de enorme incertidumbre, que creo que como humanidad estamos en un lugar así, eh, pero porque no sabemos qué sigue. Pero tenemos que marcar, o no tenemos, pero la invitación es, me parece muy importante, poder marcar eso que ya no es.
Entonces el ritual nos da como una forma, un tiempo, un espacio donde podemos despedirnos, donde podemos, a veces lo que falta es agradecer, a veces lo que nos falta es llorar, eh, tener testigos que nos dicen, sí, yo vi que tú pasaste por ahí, testigos de que ya no eres una niña. ¿Cuándo ustedes se dieron cuenta que ya no eran niñas y comenzaron a ser adultas? O los que somos adultos, ¿cuándo nos damos cuenta que nos estamos convirtiendo, ojalá, en inglés se dice older y elder, el anciano y la anciana sabia? Y la sabia no tiene que ver con sabiduría, tiene que ver con sabor, con eso que aprendiste, que la vida te enseñó a destilar, que te enseñó a vivir con toda la intensidad. Entonces, lo que nos pide la cultura es otra cosa, bueno, yo no sé a ustedes, pero nos pide seguir, nos pide adaptarnos, nos pide, esto pasa mucho en las comunidades con las que yo trabajo, ser resilientes, volver al trabajo, abrir otra relación, iniciar otro proyecto. En síntesis, continuar produciendo. Entonces, pasar rápidamente a lo siguiente, pasar de página. Y así yo siento que lo que terminamos es con vidas llenas de cosas que terminaron, pero nunca concluyeron, con duelos acumulados. Yo siento que todos nosotros tenemos una cantidad de duelos que no hemos vivido como humanidad, con relaciones inconclusas, con identidades que ya no nos sirven, conversaciones que nunca hemos tenido, no hemos dado perdón, no hemos pedido perdón. O a veces son gratitudes, gratitudes que nunca pronunciamos y que el momento de la muerte de un ser querido es un lugar increíble para decir gracias mamá, gracias papá, por haberme traído al mundo así se haya equivocado en todo lo demás. Bueno, y también siento que pasa con nuestros sueños. Hay sueños que hemos tenido que no se van a dar, ¿sí? Bueno, yo no sé a ustedes, pero a mí me pasa todo el tiempo. Entonces, siento que todo eso que tenemos ahí acumulado se vuelve cansancio y bueno, y se vuelve gran parte de esta neurosis contemporánea en la que constantemente parece que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, y siento que esto es importante porque ahí se consume una enorme energía vital y la necesidad de liberar esa energía es urgente, siento yo, para nosotras como humanidad, porque esa es la energía que necesitamos para poder servir a la vida. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero estamos ante un colapso de los sistemas que sostienen la vida, un colapso de las instituciones que solían sostener la vida en sociedad, un colapso, lo que llamamos la policrisis, la multicrisis, bueno, como ustedes lo quieran llamar, de sentido. Lo bello de esto es que todo necesita ser reinventado. Y siento que la invitación es que todas somos parte de somos demiurgas, somos co-creadoras, que la vida constantemente está terminando y empezando. La vida, toda vida, viene de cosas que mueren. Las semillas salen de lo que se composta. La naturaleza todo el tiempo nos lo está mostrando y somos naturaleza. Entonces, la idea nuestra con morir antes de morir y con los talleres no es practicar cómo vamos a morir bien nuestra muerte biológica. Eso puede ser parte, pero ese no es el trabajo. Tampoco significa desear la muerte porque pues está garantizada y no. Yo lo que siento tampoco significa como amar menos la vida. Para mí es lo contrario. Para mí morir antes de morir o prácticas que llamemos así significa más como comenzar a aprender de los finales mientras todavía estamos vivas. Permitir lo que hemos dicho, que algunas identidades terminen, que
algunas historias encuentren despedida, perdón, que algunas formas de protegernos puedan descansar y que algunos sueños puedan finalmente ser llorados. Y ya ese no es, pues veamos qué otro sueño hay, porque somos productoras de sueños. Como los árboles producen frutos en abundancia, nosotras producimos sueños todo el tiempo. Entonces, bueno, quisiera decir que la muerte vive en todas las transiciones. Y si no la vivimos, nos condenamos a repetir. Y las transiciones que no marcamos se vuelven trauma. Las que no encuentran un suelo, y hablo del suelo no solo como la tierra, sino el suelo de la comunidad, de las relaciones, el suelo relacional. En el trabajo que hacemos acá en Colombia con Reconectando, hemos encontrado un término y es el micelio del alma. Yo siento que este es un pequeño ejercicio de micelio del alma. Es esos hilos invisibles que nos conectan los unos y las unas a los otros. Entonces, aquello que hemos sido y aquello que todavía no sabemos qué seremos, tiene como un territorio intermedio que creo que es lo que visitamos en el ritual, que llamamos liminal, un umbral. Entonces yo espero que hoy miremos de alguna manera con un ejercicio muy sencillito que podamos hacer en Zoom, cómo cruzar juntas el umbral. Porque es, si no, no, pues no estoy ofreciendo que hoy nos vamos a morir y vamos a dejar ir cosas y ya, pero todos los rituales de iniciación son eso, una iniciación. Eh, entonces me gustaría, bueno, voy a dejar estas ideas, si no están de acuerdo, qué bueno, las podemos conversar. Generalmente en los talleres yo invito que las conversemos con vino, pero aquí no podemos. Pero entonces me gustaría, a ver, que hagamos esto no solo para reconocer qué cosas nos limitan, que alguna vez nos salvaron la vida. A ver, voy a poner como un ejemplo, a ver, por ejemplo, la autosuficiencia que pudo habernos protegido cuando no había nadie que estuviera disponible para ayudarnos en ese momento, pero hoy no nos permite ver que tenemos mucha ayuda. La hipervigilancia, que fue algo que yo he vivido, pues les conté, siempre he estado en Colombia, en Medellín, la ciudad más violenta del mundo, etcétera. La hipervigilancia me mantuvo vivo en ambientes muy peligrosos. O algo tal vez más cercano a algunas de nosotras, el activismo. Yo he sentido ahora, después de muchísimos años, que esta constante deseo de activismo en el que he vivido, que ha convertido mi dolor en acción a través del teatro y a través de otras cosas, pero no me permitía sentir ese dolor insoportable que tenía de todo lo que había visto. El activismo no me lo podía sanar. Entonces seguía haciendo más de lo mismo. Y yo siento que la invitación ahora, yo comparto con Bayo como Lafe que la mayoría de las formas que utilizamos para cambiar el mundo son parte del problema. No porque necesariamente sean cosas terribles, sino porque de dónde vienen, qué es lo que motiva ese activismo en cada una de nosotros. Y bueno, y finalmente las relaciones. Bueno, yo he tenido el lujo, el honor y el placer y la dicha de ser amado y amar. Y algunas de esas relaciones me acompañaron en etapas esenciales de mi vida, pero también terminan cuando entramos en otro momento. Y a veces la mejor manera de amar al otro es decirle, mira, esto ya no te sirve, ya no me sirve, ya no nos estamos acompañando. Bueno, y no quiero hacer esto, lo mencionó también París, que la idea no es soltar. O sea, no quiero que rápidamente diga, tengo que soltarlo, porque algo permanece de eso que cumplió una función importante en nuestra vida. Entonces, antes de pedirle a eso que se vaya,
me gustaría hacer una práctica donde podamos reconocer primero qué es eso, qué hizo eso por mí, de qué me protegió, qué me permitió vivir, qué me permitió atravesar antes de hacer la pregunta, bueno, ¿todavía necesito seguir cargándote de la misma manera? ¿Todavía tengo que seguir haciendo esto de la misma manera? Porque morir, antes de morir, es, es intentar aprender que no todo lo que nos salvó nos va a acompañar hasta el final, ¿sí? Que algunas identidades terminan convirtiéndose en mausoleos, que algunas formas de fortaleza nos pueden, a mí me ha pasado, impedir recibir ayuda o pedir ayuda. Y que algunos compromisos realmente se vuelven formas de muerte y se vuelven formas de huir al dolor. Entonces, bueno, entonces me gustaría, ¿está bien con estas ideas si hacemos una práctica? Te les voy a pedir que por favor, si pueden, busquen un lapicito o una hojita y hacemos una práctica muy sencilla. Vamos a dejar estas ideas y vamos les voy a invitar a que nos acerquemos un poco más a nuestra propia vida. Entonces, la invitación no es a buscar lo más traumático o el gran acontecimiento, sino algo verdadero, algo que quizás ustedes sientan que ha terminado afuera, pero todavía sigue ahí, inconcluso. Entonces, les voy a invitar a que pongamos nuestros pies sobre el suelo, donde estemos, y bueno, pues les voy a dar de pronto, veo que algunas se están moviendo, otras no las vemos, pero bueno, para que encuentren un lapicito o algo con que escribir. Bueno, y nos vamos a conectar con eso con lo que sabemos llegamos al mundo y sabemos que no fuimos cuando se da ese último respiro que parece eterno. Yo no sé si ustedes han tenido el lujo de estar con alguien, de ser dulas de la muerte, de estar con alguien cuando se va. Ese último suspiro es increíble. Es algo tan mágico como recibir un bebé al mundo. Entonces, entonces, comencemos con sentir dónde estamos. No sé si algunas de las cosas que mencioné o las imágenes que dije generaron algo en ti, en tu cuerpo, en tu sistema nervioso. Entonces, conectemos con eso, conectemos con cómo estamos respirando, no cómo deberíamos estar respirando, cómo estamos respirando. Si quieren, pueden mirar el lugar donde están, como para estar muy seguras de que sabemos dónde estamos. Y si tienen el lápiz, lo pueden hacer en su mente o en el computador, como quieran. Les voy a invitar a que hagamos un pequeño inventario, como dejar que aparezca lo que quiera inventar, lo que quiera aparecer, de asuntos inconclusos. Entonces vamos a hacer como una pequeña cabaña de la muerte. Y después les cuento de dónde viene eso. Es algo que aprendí con la escuela de los Borders en un ritual en la naturaleza. Cuando hacemos estos rituales completos, pues tenemos naturaleza, tenemos tiempo, tenemos preparación, tenemos comunidad y sobre todo algo que me gustaría hablar más adelante es la importancia del regreso. Es cómo integramos nuestras experiencias para que realmente se vuelvan semilla de algo nuevo. Bueno, entonces vamos a escribir y la pregunta puede ser muy sencilla. Es de ese inventario, no, pero primero les voy a dar como 3 minuticos para que hagan un inventario así rápido de cosas que sienten que han terminado y siguen ahí. Pueden ser relaciones, trabajos, identidades, etcétera. Y traten de no censurarlo. Puede que sea, puede que no. Déjenlo salir. Bueno.
Y esto lo pueden seguir haciendo ustedes. Entonces, les voy a, como a compartir esta pequeña práctica y luego cada una la puede usar cuando quiera. Entonces ahora escojan una o dos y completen esta frase. Reconozco que, y llenan el blank, lo que sea, ha terminado. Conozco que esta relación, este trabajo, esta identidad, mi vida en este país, mi profesión. Me gusta ver que hay muchas cosas, parece. Por lo menos veo. Bueno, después lo completan. Bueno, y ahora les voy a invitar a que le hagamos honor a eso. No, no lo que hemos vivido que se terminó fue un error, que también nos han enseñado es a juzgar todo el tiempo nuestras vidas. Te equivocaste, te volviste ingeniera y tú eras astrónoma. No, es hacerle honor. Entonces reconozco que esto ha terminado y ahora vamos a agradecer. El paso que les propongo ahora, hay muchos. Entonces vamos a escribir, te agradezco por a eso que ha terminado. Alguna gente encontró en su trabajo identidad, encontró servicio o encontró una manera increíble de sobrevivir, de pagar renta, cuidar los hijos, las hijas. Entonces, te agradezco por que obviamente esto que terminó de alguna manera fue necesario para que llegaras a donde estás hoy. Tu vida hubiese sido muy distinta si no. Entonces, una o dos frasecitas, te agradezco. Puede tomarse más tiempo en otro, pero aquí es como conectarnos un poquito con esto. Pero entonces ahora les voy a invitar a que reconozcamos un poquito el costo de esto. Entonces vamos a escribir algo como, seguir cargándote hoy me cuesta, ¿qué te cuesta? Seguir con esto que terminó y no lo dejas terminar, no lo dejas concluir, no lo dejas ir. O puede ser inclusive, ya no necesito seguir cargándote de la misma manera, que podría ser como el próximo paso. Me gusta. Gracias por tu pregunta. Es, ya no necesito seguir cargándote de la misma manera. Y aquí vamos a hacer algo. Te devuelvo, porque todo lo que muere no desaparece. Todo lo que muere se composta en otra cosa. Entonces, aquí me gustaría que cada uno lo complete como quiera. Te devuelvo a la tierra o te devuelvo al pasado o a quien corresponda, a mis ancestras, te devuelvo a la historia, al misterio, a Dios. Bueno, cada uno use su propia cosmovisión, cosmogonía para devolverle esto. Porque no estamos haciendo esto para hacerlo desaparecer, estamos cambiando. Lo único que está en nuestro poder es cambiar nuestra relación con ello. Porque nada desaparece sin consecuencias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bueno, y gracias por aceptar la invitación. Bueno, entonces les voy a invitar a hacer algo muy sencillo, porque estamos en Zoom y tenemos media horita. Obviamente cuando hacemos rituales, seguro que todas han tenido la oportunidad de estar en un ritual, todo esto se hace con elementos. Entonces a veces, por ejemplo, le llevamos esto al río, a una cascada. Nosotros aquí en Colombia usamos mucho
Pedimos mucho la ayuda de las abuelas cascadas y de los abuelos milenarios para regresar cosas a la vida o hacemos fuegos. Y cuando hagan un fuego, aunque yo sé que en muchos lugares es muy peligroso ahora por el cambio climático, pero un fuego que se pueda controlar, eh, o una velita, si eso es lo que tienen, ¿no? Entonces les voy a invitar a que de alguna manera hagamos una cosa simbólica y es que en un ritual hay un paso. Aquí termina esto, hay un umbral, yo lo cruzo y no sé quién me voy a volver, quién me voy a convertir, eso a veces toma años, ¿sí? Pero marcamos eso. Entonces les voy a invitar si pueden pararse donde estén. A parar, ¿sí? Porque vamos a honrar físicamente, y es lo que los rituales permiten y la naturaleza permite, es que esto no es solo en la cabeza, no es solo algo mental. Escribir en parte ayuda. Entonces vamos a estar en un lugar, vamos a imaginar un threshold o vamos a imaginar un umbral, una línea, a veces simplemente marcamos con algo, y entonces volvemos a conectarnos con eso que voy a dejar a este lado de la línea, ¿sí? Cuando cada una se sienta listo, vamos a cruzar la línea, ¿sí? Y voy a decir, dejo esto acá, dejo esta relación, dejo esta conexión con ese trabajo que ya no existe, con esa organización que voy a cerrar o que se cerró hace años, con esa idea de mí misma, la dejo acá y cruzo. Cada uno lo hace a su manera. Entonces, después de que cruzamos, podemos decir algo como, no sé todavía exactamente quién seré sin ello, sin eso, sin esa relación, pero estoy aquí. Entonces no es que lo cruzo porque ya sé quién soy. Entonces no vamos a hacer como una gran afirmación de que ahora renazco y ahora soy una nueva persona. No, simplemente no sé quién soy, pero estoy acá. Entonces simplemente vamos a honrar ese umbral. Vamos a honrar esta muerte simbólica y este nuevo nacimiento donde obviamente hay mucha incertidumbre. Pues entonces ahora mira nuevamente alrededor, siente tus pies, siente tu respiración. Uno puede vivir toda la vida sin hacer nada de esto, aunque el cuerpo todo el tiempo lo está haciendo, la naturaleza todo el tiempo lo está haciendo, y los seres humanos tenemos un lenguaje del alma increíble. Todo el arte nació de esto, todos los rituales han nacido de esto. Los rituales son actos creativos, no repetitivos. Pero ¿para qué lo hacemos? Ahora que dejamos ir eso y de alguna manera liberamos esa energía atrapada ahí, en eso que murió y no hemos dejado morir, para poderle servir un poco más a la vida. Entonces, no, ahora no es que mi nuevo propósito, no, un pequeño gesto, que es lo que estamos haciendo acá. Entonces, ahora, ¿cómo puedo servirle a la vida? Y a veces es una conversación que no he tenido. Y recuerden, uno puede conversar con los ancestros. No es, ya se murió mi mamá, nunca le pedí perdón. Lo puedes hacer cuando quieras. Puede ser una relación a la que no le hemos
puesto mucha atención. Hace poco hicimos esto con familias buscadoras y la mayoría dijeron, todos mis hijos me han reclamado, me han dicho que de alguna manera cuando se murió mi hijo que desapareció, es como si se hubieran muerto todas ellas, todos ellos, porque se quedaron sin mamá, porque he dedicado toda mi vida a buscar y los que tengo ahí no les he parado bolas. Entonces a veces son tus relaciones, a veces son proyectos, a veces es el cuerpo nuestro. Nuestro cuerpo tiene, carga todo esto. Y cuando uno entierra a los muertos en el cuerpo y no los devuelve a la tierra, se pudren, y se vuelven cáncer y se vuelven una cantidad de cosas. Bueno, y a veces es tu jardín. A veces es, wow, voy a aprender a pedir ayuda. Bueno, ustedes completen también como cuál es ese gesto. Entonces, si quieren, lo pueden escribir. Entonces, con este espacio que se está abriendo aquí, quiero ofrecer más vida a, si se les ocurre algo. ¿A qué le quieres ofrecer más de tu vida, de tu energía vital? Porque hacemos esto de morir antes de morir, no para morirnos, tranquilas, eso va a pasar. No tenemos que hacer mucho ahí, sino para liberar más energía para la vida. Bueno, la primera vez que hago esto así, entonces, no, sea lo que sea que está generando, gracias, gracias por aceptar la invitación. Cada uno le da el sentido que quiere, lo transforma como necesite. Era como una manera de tratar de vivenciar. Entonces me gustaría, una parte muy importante de por qué necesitamos rituales. Todos los rituales se hacen en comunidad. La mayoría no se hacen solas ni solos. Eso es una invención de la psicología que ha sido increíble, ha salvado muchas vidas, pero nadie se sana solo ni sola. Entonces, me gustaría, porque entonces cuando hay una aldea, una aldea, si sea una aldea momentánea que creamos por 3, 4 días, como la que vamos a hacer, espero allá en la montaña, es muy importante porque tienes testigos, tienes testigas. Hay gente que vio que tú pasaste por ahí, inclusive los rituales de iniciación en la mayoría de las comunidades terminan con una marca del cuerpo. Entonces terminan con escarificación, entonces la gente dice, uy, los marcan como vacas. No, eso significa que pasaste por ahí. La circuncisión en los hombres es muy común. En otras hay cosas terribles, como se corta el clítoris en algunas mujeres, más de 80 millones de mujeres todavía pasan por ahí, pero ellas tienen que encontrar otra manera de marcar, ¿sí? Me gustaría pedirles, si es posible, como una palabrita en el chat, pero no de aquello que enterraron, sino de aquello a lo que quieren regresar, sea lo que sea. ¿A qué quiero regresar? Más ternura, mi cuerpo, más descanso, yo qué sé, lo que quieran compartir. Y así nosotras, como esta aldeíta de Zoom, les recibimos a quienes regresan. Ah, wow, yo no he mirado el chat. Ah, ok. Bien, y si quieres voy diciendo palabras, ¿te parece bien, Héctor? Listo, claro, Te por voy. favor. Sí, venga. Curiosidad, propósito, esencia, amor puro, magia del camino, a mi identidad. Muchas gracias, Héctor, París y Celia. Ha sido un regalo este encuentro. Magia, vida, mi lugar seguro, tranquilidad, libertad, presencia, a la naturaleza, a mi vitalidad, a la paz de mi interior, Mm, a mi cuerpo para el juego, regreso a merecer amor, a mi espacio de disfrute, a más bienestar, a mi libertad, a mi felicidad, a mi ser, amarme a mí misma, temblor, recibir, a fluir, no forzar, verdad, creatividad, creatividad,
volver a mí, a la energía, a la curiosidad, dirección y propósito. Volcar mi esencia amorosa al servicio de mis vínculos. Quiero regresar a mi intuición, a la creatividad, honrar, amor a mi naturaleza, memoria, comunidad, al ritual, a lo natural, a la tranquilidad, a mi vitalidad, más amigos, a la vitalidad, amor y magia, ilusión, grandeza, fuerza, vitalidad, ligereza, Mm, amor wow. propio, belleza, liberación, y siguen, ¿eh? Autenticidad, Bueno, ya, ofrenda, raíz, naturaleza, deseo. Y gracias. decía una compañera, se me ponen los pelos de punta al escucharlo. Gracias. Proyecto Sí. vital. Sí, a mí también. Y no sé si notan que alguna de ustedes necesita un presupuesto para esto. ¿Necesitan permiso de algún gobierno, de alguna gurú? Noten que todo lo que hemos nombrado son decisiones que todas y todos podemos tomar en cualquier momento de nuestra vida, no importa cuál sea la circunstancia o cuál sea tu dirección. Muchas gracias. Bueno, esto es un gesto muy sencillo. Eh, Obviamente algunos finales necesitan mucho más tiempo, testigos, cuerpo, naturaleza, comunidad, pero bueno, gracias por permitirme compartir, por permitirnos compartirles esto. Y me encantaría abrir a preguntas, comentarios. No sé si ya han hecho preguntas porque no estaba mirando el chat, pero me tengo que poner esto. Hola, hola, Hola. Héctor. Gracias por el espacio. Bueno, yo aquí quisiera contarles que este es uno de los retos que estamos enfrentando aquí en la ciudad donde estoy. Yo soy de Cali y pues por los procesos que he acompañado me estoy encontrando todo lo que ha traído para la vida todo este remesón que vivimos, del terremoto, las pérdidas, ver la ciudad distinta, etcétera. Hemos hecho algunos espacios de contención a quienes han querido como abrirse desde allí, pero también lo que veo mucho en los movimientos de los jóvenes, ejemplo, pues Primera Línea y demás, es que también pues hay una huida muy profunda en este momento, ¿no? Como a esas emociones y a evitar ese dolor. Entonces ha aparecido mucho pues el tema del consumo de drogas y una evasión de diferentes maneras, ¿no? Y un poco ese suelo donde no sabemos pues esa incertidumbre de ciudad, de lo colectivo, de también lo que ha emergido en este movimiento tras todas estos dolores que hemos atravesado. Entonces quizás mi pregunta va más desde allí, ¿no? Como, cómo acompañar eh, eso que está apareciendo y que es del colectivo, ¿no? No solo de quienes llegan, sino de la conversa en la tienda, de, pues de este momento, ¿no? Puntualmente, de lo que está pasando aquí. Gracias. Wow, gracias Adriana. Bueno, y para quienes Adriana está en Cali y obviamente lidiando con todo lo que ha pasado después del terremoto, gracias por estar allá y por estar trabajando. Y bueno, y obviamente yo no tengo la respuesta, pero sí hay lo que ponen estas situaciones en el escenario es qué herramientas tenemos como comunidad. Y no sé si notan que hay una increíble respuesta de la comunidad, de nuestra esencia humana, de la ayuda, de la solidaridad. Al mismo tiempo se activan una cantidad de gente aprovechando, incluyendo gobiernos, aprovechando estas situaciones. Pero ¿cómo acompañar? Lo que hemos aprendido en Reconectando es la presencia, es con tu presencia, es con poder escuchar, crear espacios de escucha. Tú no vas a salvar a ninguna de estas personas. Tú no vas a cambiar su situación. Vas a poder hacer algo, ofrecer algo, que a veces es comida, a veces es un abrazo, a veces es simplemente escuchar. Pero sí es como mirar cuáles son los recursos internos que se conectan no solo en la persona, sino en la comunidad, en la cultura.
Yo sé que, Adriana, que tú trabajas con la música y tienes otra cantidad de cosas, con la alegría, pero mencionaste otra cosa y es que nuestra tendencia, lo que hemos aprendido, y el capitalismo ha sido increíblemente eh, creativo en eso, es cómo evadir. Todo el tiempo estamos evadiendo sentir. Y no estoy condenando eso, porque a veces es tan fuerte lo que estamos sintiendo que uno siente que no puede. Entonces, crear espacios para poder sentir. Nosotros usamos el mandala de la verdad. Sin embargo, después de algo tan traumático como un terremoto, donde se han caído edificios, donde se ha transformado el escenario de la ciudad, donde ha habido muertos, gente todavía metida en los escombros, pues es muy difícil crear un espacio para sanar, pero sí un espacio para escuchar y para no juzgar, para observar esas reacciones iniciales que todas y todos tenemos para protegernos. Hay una inteligencia en la forma en que todos hemos reaccionado ante situaciones traumáticas. Es más, todos sabemos que el trauma no es lo que te pasó. No todos vamos a quedar traumatizados después de una masacre o después de un terremoto o después de la muerte de un ser querido, pero necesitamos comunidad para poder sostener eso que nos sucede cuando pasa algo traumático. Entonces el trauma no es lo que pasó, sino qué pasa en nosotras con eso que pasó. Entonces se activan dos cosas. Lo uno son nuestras formas de protegernos. Y bueno, todos conocemos el fight, flight, freeze. Hay muchas otras, pero o peleamos, o huimos, o nos congelamos. Eso tiene inteligencia. Eso está en ti desde niña, desde niño. Eso te permitió sobrevivir la violencia, el abandono, una cantidad de cosas. El problema es cuando esa se vuelve tu manera de estar en el mundo. Entonces, eso se activa si tú logras conectar a la persona con reconocer eso que se activa y la inteligencia de eso que se activa, pero también crear un espacio para que se pueda expresar el dolor en el aquí y ahora, y eso solo se puede hacer cuando te sientes en un lugar seguro. Entonces a veces la respiración, sentir el cuerpo, ver a las personas que están ahí, reconocer la solidaridad y reconocer que todas y todos tenemos también una cantidad de herramientas espirituales, psicológicas, de otro tipo que te permiten sobrevivir. Bueno, entonces se me ocurren esas ideas, pero ojalá, por favor, si alguien más quiere ofrecer algo, porque ustedes todos hemos pasado por ahí. Pero bueno, esas son como eh, algunas cosas que se me ocurren escuchándote, Adriana, y gracias por estar ahí. Y sobre todo, cuídate tú, porque esa es la otra cosa, que quienes cuidamos somos los peores cuidándonos. Yo he sido el peor. Todo lo que yo le estoy diciendo a ustedes, se lo estoy diciendo porque yo necesito aprenderlo. O sea, no sé si se han dado cuenta que uno siempre está enseñando lo que uno necesita aprender. Pero bueno, ojalá algún día nos toque. Por eso estoy por acá. Sí. Gracias, Adriana. Hola, buenos días. Hola. Hola. Muy, muy agradecida por el espacio. Tengo mi corazón así Mm. volando. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Y mi pregunta es puntual. Tú has dicho algo vital y es los rituales. Y has hecho un ritual acá. Y yo quisiera indagar un poco más y averiguar un poco más sobre esos rituales, ¿sí? De esas partidas, de esos cierres, de esos momentos de morir mientras vivimos. Y de verdad, muchas, muchas gracias. Desde las montañas de Boyacá, muchísimas gracias. Doris, gracias a ti, además por traer tus lágrimas. Se conectan con todas las de nosotras. Es precisamente una de las cosas que pasa en el ritual es que podemos experimentar esto que siempre hemos necesitado y querido experimentar, pero no podemos solas. Entonces, mira, los rituales se han perdido, la mayoría se han perdido, pero hoy están volviendo a brotar porque están en las raíces de lo que somos, están en los huesos. Todos sabemos de ritual.
Confíen en eso. ¿Qué es un ritual? Es un lugar de belleza, es un lugar de comunidad, es un lugar de comunión con la naturaleza que todo el tiempo está en esa danza de vida, muerte, regeneración. Nosotras hacemos lo mismo todo el tiempo con lo que nos pasa. Es muy bonito cuando podemos encontrar lo que llamamos el suelo. ¿El suelo es qué? Las relaciones. Todo ritual es relacional. ¿Sí? Y por ejemplo, tú nos estás mostrando que aún un gesto, que yo llamaría lo que acabamos de hacer, puede ser muy importante en cierto momento porque tú te abriste a él, ¿sí? Para otros puede ser, ay, ¿cuándo se termina esta vaina? Porque, ay, ¿sí? Y está bien, es donde estás. Yo he estado en rituales que duran horas y, ay, Dios mío, ay, ¿cuándo va a acabar esta vaina? Pero después te das cuenta de lo que te pasó, ¿no? Porque las cosas toman tiempo para compostarse. Entonces, ¿cómo acompañar, por ejemplo, a un ser querido que está muriendo? No tienes que hacer nada. Estar ahí, pedir perdón, agradecer. Ese no es el momento para juzgar, para que te den lo que nunca te pudieron dar, para racionalizar no sé qué cosa. No, es estar. Pero ¿qué nos pasa? Nos ponemos a tratar de leer los últimos test, cuál nuevo tratamiento, nos enojamos con el que no está ahí, de quién es la culpa. Bueno, nos conectamos con la rabia, con la negación y muy pocas veces con las lágrimas. O cuando alguien llora, tratamos de apagarlo, de calmarlo, de darle la pastillita. No, acompáñala. Y eso te permite a ti sentir. Bueno, y lo otro que hacemos, sobre todo los padres, es, ay, yo no lloro porque pobrecita mi mamá, yo no lloro porque me dice, no, mentira. O algunos me dicen a mí, yo, es que si yo me meto en el dolor, me voy a ahogar. No, te estás ahogando porque no te metes ahí. Ah, es que si yo expreso mi rabia, voy a matar. No, vas a terminar matando si no le das espacio a que tu rabia, que es un deseo de justicia, emerja. ¿Sí? Porque lo que nos duele es lo que amamos. Entonces, ¿qué hacemos con algo que amamos? Y bueno, yo no sé si se han dado cuenta que estamos auspiciando la muerte de la modernidad, no solo de los seres queridos. Necesitamos aprender a auspiciar la muerte de la modernidad. Y la muerte es como una diosa, siempre ha estado ahí desde el momento en que llegaste. Entonces, ¿cómo auspiciamos la muerte? ¿Cómo la recibimos? ¿Sí? ¿Cómo limpiamos la casa? ¿Qué es lo que hacemos en el ritual de la cabaña de la muerte? La cabaña de la muerte está inspirada, disculpa Doris, voy a decir esto por si algo te inspira, para que crees tu propio cabaña de la muerte. Esto lo aprendí yo con la escuela de los Bordes, que lo aprendió de los mayas, que lo llevaron a la gente Lakota. Ustedes se acuerdan que los mayas cada 52 años terminaba el mundo. Y entonces llamaban a un gran juego de pelota. Era un juego impresionante, con pelota de caucho, bueno, no sé si se han visto eso, miren lo que es fantástico. Pero el equipo que ganaba se sacrificaba, no era el perdedor. O sea que quienes iban al juego de pelota iban a morir, iban a competir con todo, como todos nosotras. Esperemos vivamos la vida con esa intensidad porque vamos a morir, somos seres para la muerte. Y los que morían se volvían los dioses del nuevo mundo. Entonces, antes de morir, había que limpiar, había que pedir perdón, había que dar perdón. Entonces, la cabaña de la muerte era el lugar donde invitábamos a los vivos y los muertos y cerrábamos para cuando estamos jugando, no estoy pensando, uy, yo le debo plata al vecino, uy, yo no le pedí permiso a mi papá, uy, yo esta noviecita que tuve que no sé qué. No, todo eso se trata de limpiar para poderme morir. Es decir, para poder vivir mi vida con la mayor intensidad, verdad, pasión que yo pueda. Entonces, ¿cómo acompañar a alguien ahí? Porque no hay manera correcta de morir. No existe. Y yo puede que me esté preparando toda la vida y en el momento en que me sienta enfermo con no sé qué cosa, me muera de miedo y me vuelva el más religioso. Yo qué sé. Yo no creo que me va a pasar, pero ¿me entienden? Y eso está bien. Eso está bien. Cómo mueras es tu manera. Cómo muera tu mamá es su manera. Doris, gracias. Muchísimas gracias, Doris, también. Gracias, Héctor. Y yo creo que quedaría también, si a alguien le apetece compartir algo.
Gustavo, ¿cómo Quería podemos decir auspiciar? gracias. Sí, Quería ah, decirle gracias. Y bueno, nada, a Adri también le compartí algunas reflexiones. A ver, estoy en Venezuela y aquí hubo el doblete y justo ayer fue el primer mes. También Mm, en Colombia, y resuena mucho con lo que dice Héctor. De hecho, desde el principio, con la parte de que a veces el activismo no nos permite sentir los dolores profundos que tenemos y que uno ha experimentado, porque todos experimentamos, creo que todos los días, muchísimas cosas intensas. Y estamos en esto, estamos en como un, yo diría, estamos como en un momento de dula de vida-muerte, en ese punto de entre el infinito en que le estamos diciendo adiós a la modernidad, le estamos diciendo adiós a muchas cosas dentro del sistema, pero así cuando se pare también duele mucho. Y creo que es eso que dijo Héctor es muy importante, ¿no? Expresar el dolor, buscar contención, acompañar a los acompañantes. Y bueno, les dejé ahí también como unas reflexiones de los primeros días de junio, porque a veces uno sabe mucho, pero hasta que uno no lo escriba y no lo ponga en práctica y no lo comparta, como que no se crean las ripples, no me acuerdo el nombre ahorita en español, pero bueno, eso. Pero bueno, gracias por el espacio. Quisiera estar allá en España con ustedes, pero sí no sé que voy a estar ahí. Gracias. gracias, Marian. Mm. muchísimas gracias, Marian, también. Un abrazo muy fuerte también. A Venezuela, Y, un abrazo muy fuerte a solo como Colombia. una cosita que ella mencionó, y es que con esto no estamos evitando el dolor, le estamos dando un espacio. No estamos evitando ninguna emoción. Estamos activando la moción en la emoción. Cuando dejamos de sentir, que es lo que nos pide la cultura todo el tiempo, nos exige para ser productivos, porque si uno va enojado al trabajo, nadie te quiere ver. O uno va llorando al trabajo, nadie te quiere, no te creen productiva. No, entonces crear esos espacios es muy importante para poderlos mover, porque si no, ahí es cuando nos paralizamos, nos enfermamos, vivimos llenos de ansiedad, nos deprimimos, que es como una depresión de las emociones. Entonces, cualquier espacio que tú puedas generar con tus capacidades es importantísimo, sobre todo para ti mismo. Bueno, muchísimas gracias Agregar también. algo, solo Sí, algo obvio, claro. que ha ayudado mucho es que no sé, son tantos grupos que han emergido, o sea, del micelio salió Gotas, de Gotas salió la teoría de la U, de la teoría, ha sido como también bonito, ¿no? Pero hay una frase que me han repetido mucho cuando estoy en distancia y estoy aquí y quiero abrazar a gente y no puedo, como me regalan sus brazos para abrazarlos y poner la mano derecha en su hombro izquierdo y la mano izquierda en su hombro derecho y simplemente sentir que estamos aquí en este espacio acompañados. Y muchas gracias y pa'lantes para allá, como decimos acá en Venezuela. Es lo único, Ajú. el horizonte. Gracias. Muchas gracias, wow, qué forma tan bella de cerrar. Ah, bueno, París, no sé si quieras Sí, compartir eso, dale, te dejo. mira, acabo de dejar en el chat, pero estaba leyendo en el chat. Muchísimas gracias, Marian, muchísimas gracias, Dori, y gracias también, querida Adriana, por estas palabras y por traer también Venezuela y Colombia acá con nosotras, de verdad. Y decían aquí en el chat la muerte del Homo sapiens. ¿Qué especie queremos ser? Y esto me va a conectar con algo que hemos explorado en nuestro último laboratorio de Play, que decíamos, estamos explorando el Homo ludens. ¿Qué les parece a ustedes? Y si nos convertimos, ¿no? Y damos un salto evolutivo hacia el Homo ludens, el juego, ¿no? Y dentro de un mes, exactamente, nos encontraremos con Héctor aquí en la Sierra Norte de Madrid, que es un gran, gran regalo poder tenerte aquí en la Sierra Mm. y poder también acoger este taller de Morir antes de morir, un taller ritual que tendremos desde el 25 al 27 de septiembre, en el que bueno, nos encontraremos en un espacio durante 3 días, en un espacio de naturaleza, en Rascafría. Tenemos en el Valle de Lozoya, tenemos unas grandes montañas, creo que son de casi 3.000 metros, que nos estarán viendo, acompañando, también el río Lozoya y por supuesto un bosque maravilloso de aquí de la sierra. Y tenemos a Héctor y tenemos un grupo de aproximadamente, nos gustaría ser unas 30 personas. Así que les he dejado ahí un enlace
y estén o no estén en la sierra, vengan a venir o no vayan a venir, pero creo que es muy lindo todas las reflexiones que Héctor hace sobre morir antes de morir, que lo tenemos en la página de Play. También estaremos encantadas de poder recibir y acompañarnos y reencontrarnos en otros espacios, ya sean virtuales o por correo electrónico, también a través de Instagram que tenemos Reconectando, que es la organización de Héctor, de Adriana y de muchas otras personas que estáis por aquí también, y en el Instagram de Play, que les podemos poner, o también tienen ahí también en la página web. Y nada, no sé si Héctor o alguien de aquí quiere, como es el momento de decir algo, o abro un minuto el micrófono para volver a hacer, igual que hemos empezado con un minuto, de escuchar nuestras voces, si os parece bien a todas, a todos. ¿Hay algo que quieras decir, Héctor, para cerrar también? Por mi parte, yo no quiero decir nada más. Gracias a todas y a ti, París, por conjurar este espacio, por estar aquí. Y les deseo lo mejor, que sigamos muriendo antes de morir para poder vivir con toda la intensidad. Gracias también, Héctor, por tu tiempo, por este regalo también, por tu sabiduría, por este momento que hemos compartido todas, en todas las partes del mundo en las que estamos ahora mismo. Entonces voy a abrir, si os parece, Celia, que es la que está a los mandos del Zoom, en mi compi de Play. Celia, gracias. Entonces les invito a todos a que abran los micrófonos y que tenemos a partir de ahora un minuto para poder decir con su voz lo que quieran decir. Recuerden que es un minuto y a ver qué escuchamos, las voces de todas, no sé si a la vez, pero en un minuto lo que quieran decir. Gracias. Gracias, Héctor, gracias, Gracias. París. Muchas gracias. Tan Vida, sencillo y tan alegría, importante que hay que diversión, diseminarlo amor, sea felicidad. la nueva Encanta cotidianidad. verles a Cuídense. todos. Gracias. Un placer verles. Eso. Gracias, gracias. Agradecido de este ritual. Espacio, muy Mucho amor, mucho amor. Sí, estos espacios de escucha. Hermoso, la curiosidad. Amor, amor, amor. Gracias por compartirse. Liberemos esta energía que tenemos para la vida. A jugar, a ser monitos. Qué bonito. Gracias. Nos vemos pronto. Nos vamos despidiendo. Muchas gracias a todos. Gracias. Por el pasado. Gracias. Transformemos, abramos, crezcamos. Gracias por la fuerza. Ay, Chao, esa chao. música para Muchas celebrar y bailar Bonito la camino. vida. Chao. Chao. Chao, chao. Chao, Mi. Chao, Andrés. Un abrazo. Andrés, qué gusto verte. David. Un abrazo, Héctor. Esa Te amo. música para bailar. Mm. Ay, París. Gracias a todas.